Vamos a cerrar esta jornada con la mesa titulada Cuerpo Femenino entre la religión y el AMPA transnacional. Nos acompaña en esta mesa Alba Muñoz, reportera española independiente con experiencia en Oriente Medio, Sudeste Asiático y Balcanes, autora de Polilla, novela relacionada con el tráfico de mujeres en Bosnia. Nuestra invitada, en ejercicio de su profesión, ha conocido de cerca las diferentes violaciones de la condición femenina a nombre del fanatismo religioso en el Medio Oriente o del inmenso negocio de la trata de cuerpos por mafias instauradas en el Sudeste Asiático, Bosnia y los Balcanes. El cuerpo de la mujer como botín religioso y mercancía al mejor postor es entonces el tema que nos convoca para esta charla y va a moderar la profesora Laila Abu Shihab. Leeré brevemente sus perfiles para dar inicio a la charla. Alba es periodista y escritora, ha trabajado como reportera, como les decía, en varias zonas, entre ellas destacan los Balcanes, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Entre 2018 y 2019 vivió en Sudáfrica, desde donde escribió para El País y 5W. Durante 5 años fue redactora y editora en la revista online Playground. Allí se especializó en periodismo digital y feminismos. Ha colaborado con BBC, El Mundo y eldiario.es, entre otros medios. Su primer documental, Now You're a Woman, ganó el premio del público del Festival Fire en 2019. Entre mayo y junio del 2023 estuvo en la residencia literaria Finestres. Laila Abu Shihab es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella y el diario La Nación en Buenos Aires. Trabajó durante más de 10 años en la casa editorial El Tiempo, fue periodista de La Nación en Argentina, Expreso en Guayaquil y CNN en español. En 2019 dirigió el programa de crónicas y reportajes Somos Región del Canal 13. En el 2023 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Entrevista en Video. Y en 2017 recibió una mención de honor del concurso de excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Periodismo en Profundidad. Es coautora de varios libros de no ficción, entre ellos Sin Habitación Propia, Crónica de Mujeres sin Hogar de Norte a Sur, Comenzar de Cero y Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia. Desde 2016 es docente de esta facultad y es cofundadora de Urágene, un medio digital independiente, y actualmente es su directora de proyectos. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Mónica, por esa introducción. Es un placer para mí estar hoy acá. Es un placer estar de nuevo en el Encuentro Internacional de Periodismo, pero sobre todo tener la oportunidad de conocer y de charlar con Alba. Yo quiero empezar por una pregunta. Las personas que estén en el auditorio, me gustaría que por favor levantaran la mano. ¿Quién sabe dónde está ubicado un país que se llama Bosnia-Herzegovina? Bueno, no, digamos 5 personas más o menos en el auditorio. ¿Las demás habían escuchado hablar de un país llamado Bosnia-Herzegovina? Bueno, ¿por qué les pregunto eso? ¿Por qué comienzo así? En Bosnia-Herzegovina, allí comienza la historia de Polilla, que es esta novela de no ficción que Alba lanzó el año pasado. Y yo pensando en cómo arrancar con esta charla, lo que ocurrió a medida que yo la iba leyendo es que yo personalmente soy una mujer que vive obsesionada con esa zona del mundo, con los Balcanes, con esos países que antes conformaban lo que se llamó Yugoslavia. Esa obsesión en mi caso nació a finales de los años 90, que era justamente en esa década de los 90, es cuando ocurren todas las guerras que terminan desintegrando a Yugoslavia. Mi obsesión nació en el 96, 97, 98, en el colegio. Yo estaba en los últimos años de bachillerato, pero solo vine a entenderla 20 años después, cuando tuve la oportunidad de viajar y de recorrer los Balcanes, todos sus países, durante casi 3 meses, en un viaje maravilloso, en un año sabático que yo me regalé entre 2014 y 2015. Y pensando en esa obsesión por ese lugar del mundo, pues recordé al leer tu novela, Alba, que solo entendí 20 años después que uno cree que esa zona está muy lejos geográficamente, digamos, en el papel para nosotros aquí en Colombia, pero al estar allá, yo pensé que era muy distinta, pero al estar allá me di cuenta que nos parecemos mucho, que los países de Europa del Este y los países latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, y lo recordé también muchísimo con tu novela. Entonces, Alba, bienvenida. Yo quisiera comenzar preguntándote ¿de dónde viene tu obsesión con los Balcanes, con esa zona aparentemente tan lejana para nosotros en América Latina, para ustedes en Europa Occidental? ¿De dónde viene tu obsesión con esa zona del mundo? Bueno, muchas gracias, Laila. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Gracias por la invitación. Bueno, pues en mi caso, la obsesión yo creo que es una obsesión que empieza por un asunto sentimental.
incluso relacionado con la infancia. Todos y todas tenemos como una guerra que vivimos televisada, ¿no?, cuando somos jóvenes. En mi caso pues fue la guerra de Irak, la segunda, ¿no? Pero yo cuando era pequeña recuerdo que la guerra de Bosnia fue la primera vez que yo vi a mi mamá mirar las noticias y estar realmente asustada, o sea, su cara de terror y llorar ante las imágenes que veía. Y yo no entendía muy bien, yo era pequeña, ¿no?, lo que estaba viendo, pero sí recuerdo unas imágenes que me marcaron. Pues la de Bosnia fue una guerra ampliamente cubierta por los medios internacionales, había mucho despliegue y, como sabéis, el asedio de Sarajevo fue brutal y había como imágenes de los francotiradores serbios apostados en las montañas o en las partes altas de los edificios y se dedicaban a disparar, ¿no?, en la distancia a ciudadanos que trataban pues eso, de cruzar corriendo una calle, de ir a comprar el pan, y era pues un terror como silencioso, selectivo, cruel. Y yo recuerdo ver pues impactada las imágenes de aquellos hombres que se parecían a mi papá, que vestían como mi papá, ¿no?, porque la de Bosnia fue una guerra que causó mucho impacto en Europa también, porque era gente que se veía como nosotros, ¿no?, era muy cercano geográficamente, pero al mismo tiempo era un territorio europeo y las gentes que estaban allí sufriendo y muriendo pues parecían pues vecinos, vecinas, ¿no? Y eso causó un impacto, sí, visual fuerte. Entonces, bueno, yo luego, digamos, estudié la carrera de periodismo y ya cuando estaba terminando se dio la casualidad de que, bueno, yo tenía muchas ganas de no seguir estudiando y de salir al mundo. Y fue cuando vi que se organizaba una expedición de estudiantes a Bosnia, donde había como estudiantes de periodismo, de políticas, de sociología, y me quise apuntar a esa expedición y además, pues claro, yo fui allá cuando la guerra hacía 15 años que había terminado, pero para mí tenía como algo, pues era mi primer viaje, era un viaje que para mí contenía, bueno, una liberación personal muy grande, una rebeldía también. Tenía ganas como de desligarme de mi familia y de mi padre específicamente. Entonces era como viajar a la pesadilla de mis padres, ¿no?, a ese paisaje pesadillesco y esa, bueno, pues estar viajando a ese lugar que tus padres tanto temieron, a mí me atraía bastante. De hecho, la guerra y Bosnia están ya desde la segunda página del libro de Polilla, y es muy valioso que tú digas que viajas al lugar que era la pesadilla de tus padres. Tú ni siquiera, no era que soñaras con ser una corresponsal de guerra. Textualmente tú decías que lo que querías era vivir en un espacio, una experiencia en un espacio extraño y hostil y ser al mismo tiempo un cuerpo vulnerable. Y resulta que estando allá en Bosnia te encuentras con algo, te llega de frente una realidad que no esperabas encontrar, que es la del tráfico de mujeres, la de la explotación sexual. Para mí esta novela, y a lo largo de la charla iremos hablando de ello, no es solamente la historia del tráfico de mujeres en Bosnia, que es todo un reportaje periodístico convertido en libro, narrado de manera fascinante, sino que también es la historia de la libertad de esas mujeres, pero también la libertad de la protagonista y de la narradora. Y es una historia para mí sobre la relación entre padre e hija, y sobre el deseo y sobre la culpa, y todo eso se va entretejiendo mientras tú narras en qué consiste el tráfico de mujeres en Bosnia. Hay un personaje clave en la novela que en un momento dado te reta y te dice que tú, jovencita, estudiante, periodista española, crees que las víctimas son solamente las que están en los cementerios, y resulta que no, las víctimas también están vivas y encerradas. Entonces quisiera que les explicaras aquí en el auditorio con qué realidad te encontraste y cómo te encontraste con esa realidad, qué fue lo que produjo en ti. Sí, claro, yo digamos que el material con el que yo viajaba a Bosnia era sobre todo un material pues de la guerra, del conflicto bélico, ¿no? Muchas imágenes, leí libros sobre el conflicto, sobre la caída de Yugoslavia, sobre los nacionalismos que surgieron después, pero claro, yo viajaba a un lugar que estaba viviendo una posguerra completamente enquistada, ¿no? Bosnia pues sigue siendo un país
digamos, monitorizado y enquistado. Entonces, claro, la guerra era un paisaje de fondo, pero estaban ocurriendo otros conflictos, digamos, mucho más silenciados, soterrados, que producían víctimas y que no eran pues, ese conflicto oficial, ¿no?, famoso, que era la guerra civil que se produjo allá. Entonces, sí, básicamente lo que yo descubrí a raíz de Fadila Hadzik, que es esta mujer activista muy misteriosa, un personaje realmente interesante. Ella me contó que, digamos que mientras duraba el conflicto, como sabéis, siempre que hay un gran despliegue militar en una zona pequeña o no tan pequeña, se produce una demanda pues se produce como el tráfico de sustancias, de mercancías, y también hay una demanda de prostitución, ¿no?, de mujeres, de cuerpos de mujeres. Entonces, durante el conflicto, lo que hicieron estos grupos de crimen organizado que se estaban también nutriendo de ese conflicto, empezaron a traer mujeres de las ex repúblicas soviéticas a ese pequeño territorio, muy pequeño, ¿no?, y llegaron a ver como 900 burdeles en un territorio muy, muy pequeño, hasta el punto de que pues, cuando ya empezaron a haber conversaciones para la firma de la paz, empezaron a haber pues, informes de ONGs como Human Rights Watch, por ejemplo, que definió Bosnia como el burdel de Europa. Entonces eso empezó a poner en cuestión el proceso de paz, empezó como a avergonzar a la comunidad internacional que estaba allí desplegada, y lo que hicieron fue hacer una misión que además estuvo comandada por una periodista llamada Celia Lavarene. Lo que hicieron fue simplemente pues, hacer redadas y cerrar todos los burdeles, digamos todos los lugares evidentes, ¿no?, con neones donde se desarrollaba esa actividad. Todas esas mujeres que llegaban, por cierto, la mayoría llegaban engañadas con la promesa de un trabajo en alguna base militar, muy pocas sabían a lo que venían. Entonces cerraron toda esa red de burdeles, y lo que ocurrió fue que pues, el crimen organizado pasó a la clandestinidad. O sea, esa oferta de cuerpos femeninos para todo ese despliegue militar internacional y de funcionariado internacional pasó a la clandestinidad y a edificios, ubicaciones, casas que estaban en el campo, pisos en Sarajevo escondidos, que no eran evidentes por fuera. Y la cosa retorcida fue que en vez de nutrirse de las mujeres extranjeras o venidas de las repúblicas soviéticas, porque ya las fronteras estaban mucho más controladas, lo que hicieron fue empezar a captar chicas bosnias, chicas locales, que las secuestraban, o incluso pues, familias muy empobrecidas las vendían, novios que vendían a sus novias, bueno, etcétera. Y claro, estaba eso en un momento en que las autoridades, o sea, desde el gobierno bosnio hasta las autoridades internacionales se pusieron la medalla, dijeron que habían terminado con el tráfico de mujeres en Bosnia, que ya todo estaba bien, y no solo no estaba bien, sino que digamos que la captación de chicas bosnias estaba absolutamente silenciada y estaba creciendo cuando muchas yo llegué menores allí. de edad, Sí. además. Sí, sí. Entonces ese fue el contexto que descubrí. Obviamente no había ningún tipo de financiación ni de ayuda gubernamental para esas víctimas, porque el problema no existía. Entonces lo que encontré fue una red de casas secretas regentadas por mujeres, una de ellas Fadila Hadzik, en las que estas víctimas pues, podían esconderse o eran como rescatadas y podían esconderse de los criminales que las buscaban, ¿no?, y que las tenían encerradas en un cuartucho, siendo pues, sexualmente explotadas, ¿no? Entonces, yo lo que fui es hacer un recorrido entre todas esas casas secretas regentadas por mujeres mayores, donde había pues, chicas jóvenes escondidas, y así empecé a desarrollar mi investigación. Antes de que lleguemos a las casas secretas y de que les compartas, porque aquí te escuchan varias estudiantes de periodismo, ¿cómo te acercaste a las víctimas? Quisiera quedarme un ratito en eso que acababas de explicar, de que
Es muy doloroso que justamente también quienes están llamados a cuidarnos, en este caso los soldados, los cuerpos internacionales de paz, ¿cierto? Los soldados de la ONU, eran también parte, eran un actor, ¿no?, en este crimen horrendo del tráfico de mujeres. No son solo organizaciones criminales, son también quienes están llamados a cuidarte. Y hay algo que a mí me parece fuertísimo, que tú explicas bien en la novela, y es que en un momento dado tú hablas con una fuente muy importante, una consejera de seguridad, que te dice que uno de los mayores motores de esta realidad del tráfico de mujeres fueron precisamente los acuerdos de paz. Y eso suena contradictorio, ¿cómo así? Bueno, pues eso es así porque los acuerdos de paz en Bosnia no supusieron, digamos, una soberanía del país ni un reinicio del país, digamos, soberano con su economía, con sus decisiones parlamentarias y demás, ¿no? Lo que supuso fue un desembarco de pues, un montón de grandes empresas pues, occidentales, capitalistas. Recordemos que veníamos de un país comunista que luego sufre una oleada como de nacionalismos que llevan a esta guerra, pero hubo un desembarco precisamente pues, de grandes corporaciones occidentales y también un desembarco de funcionariado occidental de observación, ¿no? O sea, tropas de paz menos, pero mucho funcionario, digamos, de observador de la paz de Bosnia, y hablamos de personas que tenían un sueldo, pues, bueno, europeo, ¿no?, desproporcionado para un lugar como Bosnia, ¿no? Y en un país, pues, devastado, con una economía, pues, completamente, bueno, disfuncional y demás, ese negocio, digamos, que empezó a florecer por una cuestión de eso, que había una presencia tan elevada de personal, de hombres en este caso, ¿no?, de personal militar, observador, con esos sueldos, con mucho tiempo libre, yo creo, y tenías también a una población desesperada, una feminización de la pobreza también muy elevada después del conflicto, y bueno, es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Además de que es un país al que pues después de la guerra o de los acuerdos de paz de Dayton, nadie le prestó atención, o sea, pasó, después realmente ya nadie le empezó a hacer caso a Bosnia nunca más, ¿no? Voy a tomarme el atrevimiento de leer un parrafito que está en la novela y que creo que complementa bien lo que tú acabas de decir. Aquí te está hablando alguien, una fuente con la que tú hablas, y te dice: las violaciones de mujeres empezaron durante la guerra, pero el negocio como tal se construyó para los extranjeros, para las tropas de paz. Los bosnios, aunque quisieran, no podían pagar chicas. Piensa que en 1995 aún había toques de queda y la gente no tenía ni coche ni dinero. ¿Sabes el Arizona Market? Era un mercado construido en el distrito especial, bueno, no lo puedo pronunciar, pero Berchko, durante la guerra, donde la gente iba a comprar por ser zona neutral. Los americanos financiaron la carretera hasta allí, de ahí el nombre, dijo Boban. Ya sabes que lo defendían como un símbolo de paz e integración y bla, bla, bla. Pues bien, parece ser que hubo varios asesinatos de mujeres en ese mercado, los últimos en 2001. Ese año encontraron a 4 chicas desnudas en un río cercano, con las manos atadas y la boca tapada con una cinta de la OCE. No pudieron identificarlas. Ahora que mencionabas que tú hiciste un recorrido por varias de esas casas secretas, como se llamaban, me llamó mucho la atención que Fadila, la mujer que te lleva como a la primera casa secreta, te dice: en esas casas no entran ni hombres ni espejos. Y allí en una de esas casas secretas conoces a las 2 primeras mujeres víctimas de tráfico con las que tú hablas. Leo textualmente: antes de dirigirme a ellas, respiro hondo y me pongo en situación. María y Nicolina fueron vendidas por alguien cercano y explotadas sexualmente. Sus ojos han visto, sus cuerpos han sido utilizados. Nunca comprenderé lo que esto significa. Solo puedo intentar acercarme lo máximo posible hasta donde ellas permitan. Y quisiera que nos detuviéramos aquí porque estamos en un auditorio de estudiantes de periodismo y normalmente en los salones de clase hablamos mucho de tú cómo te acercas a una víctima, cómo haces que confíen en ti, que te abran su corazón, tienes que tener empatía, en fin, y eso se puede hablar mucho en el salón de clase, pero realmente uno lo aprende es cuando está ahí enfrente, ¿no?, con la víctima. ¿Por qué no nos compartes
¿Cómo hiciste para acercarte a ellas y para que realmente te abrieran? Porque finalmente, sobre todo Nicolina, te abre su vida y su corazón y te termina contando todo. ¿Eso cómo es? Bueno, en este caso, digamos que el acceso que tuve a su historia tuvo también una lección adentro, ¿no? Yo iba, evidentemente, inconscientemente, con esa idea de periodista salvadora, ¿no? De periodista que va a denunciar la situación de todas estas mujeres y que me van a agradecer y demás, ¿no? Entonces yo me encuentro con una chica que tiene mi misma edad y que ha pasado, bueno, un periplo increíble y que ella es súper lista y ella sabe lo que yo estoy buscando. Ella sabe que yo estoy buscando su historia. La gran historia. La gran historia. Y ella me ridiculiza. O sea, ella sabe, o sea, ella me domina completamente. Entonces ella me dice, bueno, yo te cuento mi historia si me traes tabaco. Yo evidentemente corro a por el tabaco, ¿no? Y ella me cuenta la historia así del tirón. Yo quedo absolutamente anonadada, quedo afectada. Y a mí ella lo que me enseña es, bueno, me da una imagen de víctima que ella, por supuesto, es una víctima, pero ella no se ve como tal. O sea, ella lo que hace todo el tiempo es, bueno, ya te conté mi historia, fumemos, hablemos de hombres, hablemos de amor. Yo quiero estudiar Derecho, está obsesionada con estudiar Derecho. De hecho, ella se escapa de la casa secreta para ir a buscar sus libros de Derecho, poniéndose en peligro. Y en ese momento, pues el hombre que la vendió antes, su primer novio, la está buscando, o sea, está rondando la casa secreta por donde estamos. Y yo estoy absolutamente aterrorizada y ella solo mira al futuro. Ella solo mira al futuro y me enseña pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas el poder de una mujer pues que ha sido víctima de todas esas cosas e incluso una idea de libertad, porque ella tiene una mirada desacralizada del cuerpo. O sea, a ella lo que le han hecho no le afecta como podemos imaginar que podía estar, ¿no? Que te imaginas que esa persona tiene que estar destruida, que tiene que ser una persona absolutamente pues, disfuncional, ¿no? Que es alguien como un despojo. Y ella es alguien como completamente poderosa, que mira al futuro y que además me da lecciones de, oye, ella, hay un momento en el que me reta completamente porque yo pues tengo un conflicto con mi feminidad en ese momento, inconscientemente pues una misoginia interiorizada, ¿no? Y todo lo que es femenino es menos poderoso. Si yo me muestro mi feminidad, pues los demás hombres periodistas o los hombres con los que hablo no me van a respetar, ¿no? Y ella en un momento dado me dice, oye, ¿por qué no te pruebas uno de mis vestidos? De los que yo tengo, lo que utilizaba en el club, ¿no? Y un escote tremendo. Un escote, unas plataformas. Y a mí eso me pone nerviosísima. O sea, me pone a temblar más que si un francotirador, ¿no? Me hubiera apuntado desde la distancia. Entonces eso me hace reflexionar también sobre cómo inconscientemente, en este caso yo, pues la sacralidad del cuerpo, ¿no? O sea, cómo eso también, darle esa importancia, es también una prisión para la mujer, ¿no? Y cómo ella encuentra libertad y poder en lugares donde, pues, o sea, absolutamente insospechados para mí, ¿no? Entonces, en este caso, me encontré, como os digo, con una víctima, con una persona que habría sufrido cosas indecibles, pero muy poderosa. Entonces yo lo que hago es pues seguirle el rollo. O sea, yo digamos le obedezco, hago lo que me pide y luego ella pues es generosa conmigo y luego se produce lo que a mí me parece más interesante, que es un diálogo real, ¿no? O sea, cuando nosotras teníamos que pasar mucho tiempo encerradas en la casa por cuestiones de seguridad, se producía lo que yo llamé pues la fiesta del pijama, que era simplemente pues que yo ya apagaba la grabadora, empezamos a hablar de cosas pues entre dos chicas de 22 años, de 21 años, pues de chicos, de sexo, de amor, y allí es donde el rol de periodista y entrevistada se desvanece y donde ella me enseña cosas como mujer que son súper jugosas e importantes para mí.
De hecho, hay un momento en que Nicolina también te reta, como que ella no entiende bien tú qué haces, pero ¿y para qué quieres contar esta historia? ¿Y qué crees que quieres lograr con eso? Y normalmente eso es difícil, como explicarle a alguien, una víctima, ¿no? de una violación de los derechos humanos, que ¿por qué puede ser importante contar esta historia y cómo convencerla a ella? Sí, de hecho, eso me ofende muchísimo cuando me lo dice. Sí, me descalabra, ¿no? Y es como, bueno, pues yo quiero denunciar lo que está pasando, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres lograr? No vas a conseguir nada, ¿no? Hasta que creo que al final le digo, pero tú sabes que la gente, o sea, el gobierno de tu país y la gente que digamos que está al mando, dicen que lo que te pasó a ti no pasa, o sea, que no existe, que esto no se da. Entonces, en ese momento ella cayó. Y digamos que, vale, ok. Pero solo por ahí, es decir, bueno, dar cuenta de que esto está pasando, ¿no? Y porque muchas veces no basta con que uno les explique a las víctimas con las que habla, es que visibilizar lo que está pasando puede ayudarte. Pues a mí en concreto no me va a ayudar, ¿no? En nada. Voy a leer otro extracto, ya que estamos hablando de Nicolina, que es un personaje muy importante en la historia. Tú dices: Nicolina ha decidido contármelo todo, no tiene ni idea de lo afortunada que me siento. Le besaría la frente y las manos. Quiero estar tranquila, pero el espanto de su relato se me trenza con su cuerpo. Pienso, estas uñas de los pies estuvieron en el Club Morocco mientras la violaban. De vez en cuando miro alrededor para descansar del peso de su presencia, para arrancarme esta lascivia periodística. Y a mí esas últimas dos palabras, lascivia periodística, se me quedaron porque tal vez muchas veces nosotros tenemos lascivia periodística, ¿no? Como un apetito enorme por conseguir la gran historia y se nos olvida en realidad en dónde estamos, con quién estamos. Muy difícil de manejar, me parece a mí. Obvio, o sea, una de las cosas más interesantes que esta investigación me ofreció, más allá de las indagaciones, ¿no?, que hice, fue la reflexión sobre el propio periodismo y sobre el ego que tiene lugar, ¿no?, cuando investigas. Entonces, claro, con Nicolina ella había estado con muchísimos clientes, ¿no?, bueno, hombres que pagaban por estar con ella, y había un momento en el que ella pues era ella tenía como la energía poderosa, ¿no?, manejaba el cotarro, como decimos en España, y era la que controlaba la situación en esa habitación. Y yo me sentía como un cliente despistado, asustado, ¿no?, que le pide cosas, ¿no?, y que quiere, o sea, hay una transacción aquí, ¿no? Ella sabe que yo quiero algo y sabe cuáles son mis puntos débiles y sabe cuándo me lo va a dar y cómo, ¿no? Y ella me domina en esa relación de dominación que es: yo soy europea, vengo aquí a hacer esto, puedo escapar de este país, igual que el cliente está por encima de la mujer explotada, ¿no? Pero dentro de la habitación donde se produce pues el sexo, las tornas a veces cambian, ¿no? Entonces sí, eso pues fue un regalo de esta investigación, ¿no? Yo creo que es importante como periodistas que no olvidemos que cuando hacemos investigaciones que nos llevan pues mucho tiempo, cuando escribimos historias largas, que no son simplemente notas, sino que hay ahí una dimensión autoral que tenemos como que, o sea, que tenemos que poner toda esa ambición, digamos, periodística, literaria, creativa, la tenemos que poner al servicio del texto, pero sin que no se nos lleve, ¿no?, esa pulsión egoica que tiene, ¿no? Y también ser conscientes de que cuando hacemos un reportaje fotográfico, de texto, ¿no?, lo que sea, audiovisual, y es un reportaje que tiene un impacto, que está bien, que recibe pues incluso, ¿no?, felicitaciones, galardones, es a ti a quien te felicitan, ¿no? Y todas esas historias de las que te has nutrido, todas esas personas, pues ya quedaron atrás, ¿no? Y yo no digo que no sea, o sea, que se deba dejar de hacer periodismo, jamás, pero ser consciente de esto es muy importante para mí, sí. Ahorita espero que podamos llegar al momento en el que nos expliques bien cómo es que termina esto convertido no en un reportaje que se publica en un diario, sino en este libro. Pero quiero antes que sigamos en el tema del tráfico de mujeres, porque otro de los aspectos que influyen, que tú lo descubres y lo explicas bien en el libro, es que los traficantes saben muy bien que para lograrlo,
por dicho, tienen que destruir el autoestima de las mujeres antes de prostituirlas y lo logran. Y eso es fundamental para poder venderlas. ¿Cómo funciona esto de que les destruyan el autoestima? ¿Cómo lo logran? Bueno, pues en este caso las ponían a trabajar pues, con la reventa ilegal de tabaco, de botellas, las hacían sentir como inútiles, o sea, se inventaban como alguna equivocación, pues por tu culpa pues hemos perdido, ¿no?, una comanda o no sé qué, ahora tendré que solucionar no sé qué. O sea, es como, sí, es como un proceso psicológico. También una cosa que hacen inmediatamente es como quitarles los documentos de identidad, ¿no?, borrar todo rastro, pues el teléfono móvil, obviamente todo rastro de autonomía, de independencia. Y hacerla sentir como alguien a quien se le ha dado una oportunidad que pues ha sido un poco torpe y que tendrá que pagar obviamente por esa torpeza que ha cometido, ¿no? Es lo que se llama debt bondage, que es digamos la atadura de la deuda, ¿no? Generan un sentimiento de deuda en la víctima que hace que se abra, bueno, que se subyugue mucho más y que acepte, no se rebele contra la explotación que la espera. Esta charla se llama Cuerpo femenino entre la religión y el AMPA transnacional, y ahí está la religión, pero hasta ahora no hemos hablado de ello. Hay un momento, un capítulo del libro en el que tú llegas a un lugar en el que hacía muchos años, en los años 80, la Virgen se les apareció a unos jóvenes bosnios y a partir de ahí pues se empezó a generar una peregrinación, surgen un montón de negocios, el turismo, cierto, religioso, y tú terminas ahí contando o descubres, alguien te cuenta que esa es una de las mayores tapaderas de tráfico de mujeres de Bosnia. ¿Qué tiene que ver esto de la religión en el tráfico de mujeres? Bueno, realmente no tiene un vínculo real, o sea, ese lugar se convierte en una tapadera por una cuestión estratégica localizada, es decir, es un lugar de peregrinaje católico manejado por croatas que está en la frontera con Croacia, o sea, está a 15 kilómetros de la frontera, ahí mismo, y pues es un complejo, ¿no? Es como una especie de parque temático religioso donde llegan pues grandes pues autobuses llenos de jóvenes católicos y gente que quiere peregrinar. Entonces tiene como dos elementos muy importantes. Primero, es un lugar pues religioso, sagrado, donde se presupone que no hay ninguna actividad criminal ocurriendo, pero luego, más importante aún, pues está muy cerca de la frontera y se pueden mover pues chicas de un lado a otro y si hay algún peligro, digamos con alguna redada policial, también se puede escapar, ¿no?, por ahí. Y nada, pues es una tapadera perfecta, no es que esté como vinculado a un tema religioso concreto. Sí. Bueno, Alba, finalmente, el primer viaje que tú haces a Bosnia es en el año 2008. 2008. 2008. Y la guerra es en los 90. ¿Cuántas veces fuiste a Bosnia y cuándo fue la última vez que estuviste allí? Y esa última vez, ¿qué tanto había cambiado la realidad comparada con la primera vez que habías estado en Bosnia? Bueno, yo la investigación la desarrollé entre 2008 y 2010 y lo que hice fue ir y venir porque yo, bueno, me financié esta investigación. Trabajaba en otros lugares para poder viajar y entonces pues estuve como yo creo un total de 5 o 6 veces en 2 años y luego ya volví en 2017. Bueno, a propuesta, yo ya pues estaba, bueno, la escritura de este libro estaba bloqueada, yo no tenía como, incluso como, no quería volver a Bosnia, pero por entonces era mi pareja, un fotoperiodista, dijo, no, vamos, es un lugar importante para ti, ¿no? Y pues estará bien que reconectes con el lugar, igual te estimula la escritura otra vez. Y nada, y fui para allá y bueno, no puedo desvelar mucho de lo que pasó ese día, pero esto es una pregunta que me repiten bastante, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? Yo evidentemente no he seguido indagando en el tema del tráfico en estos años, que han pasado ya muchos años,
pero sí sé que digamos que los condicionantes principales del estancamiento de Bosnia como país siguen estando allá. O sea, el gobierno está monitorizado por un alto representante internacional, que es, pues, bueno, como una especie de profesor de patio de colegio, ¿no?, entre las tres etnias. Hay como una rotación de partidos políticos según la etnia. O sea, no hay una conciencia de país. Digamos que los acuerdos de paz han confirmado esa partición étnica, que era el objetivo, digamos, de los quienes promovieron la guerra. Y no tiene, bueno, pues demasiadas perspectivas de tampoco incorporarse, pues, a la Unión Europea, porque no hay un interés económico. Entonces, también sigue habiendo como un aparato, bueno, de observadores internacionales que sigue estando allí, porque la República Serbia, que forma parte de Bosnia, pues, bueno, digamos que siempre amenaza con que se puedan volver a producir algún tipo de conflicto. Entonces, digamos que los ingredientes esenciales de esa situación de caldo de cultivo sigue estando allí, pero yo creo que la situación habrá mejorado un poco en lo que se refiere a, pues eso, a economía y a posibilidades, pero no creo que demasiado. Entonces, bueno, me temo que no habrá cambiado muchísimo la situación, espero que sí que haya mejorado un poco. Yo les decía en un inicio que esta no solamente era una historia sobre el tráfico de mujeres en Bosnia y sobre la libertad por la que luchan esas mujeres, sino que también tenía una historia sobre la libertad de la protagonista, de la narradora. Y entonces quisiera preguntarte, primero, ¿en qué momento te das cuenta que la cantidad tremenda de material que acumulaste durante esos años que nos dices que fuiste y volviste, ¿en qué momento te das cuenta que esto trasciende, que esto no basta con un reportaje de un doble página en un diario de España, sino que se puede convertir en un libro? ¿Y cómo decides que además vas a entretejerlo con una historia muy íntima y muy personal, que es la tuya? Bueno, pues esto ocurrió, digamos que yo estaba investigando sin parar, no podía parar, no sabía por qué no podía parar de investigar. Félix Flores es un periodista internacional que trabaja para La Vanguardia, un periódico de Barcelona, y él es el que me iba a publicar el reportaje y pues yo me enviaba mails con él, ¿no? Y me decía, oye, Alba, yo creo que ya tienes material suficiente, ¿eh? O sea, aquí tenemos muy buen material, te voy a dar una doble página. Y claro, y a nosotros nos cuesta detenernos en la investigación. Sí, yo estaba obsesionada, luego entendí, estaba obsesionada como una arqueóloga loca por otros motivos, pero en una comida con Félix, cuando yo ya estaba tranquila porque, bueno, pues me van a publicar y demás, me relajé, recordemos que yo era bastante joven en ese momento, y le conté, pues, esas historias personales paralelas que se habían producido durante la investigación, y que yo no encontraba, pues, de ningún modo importantes y que evidentemente no iban a aparecer en el reportaje. Una era la relación amorosa que empecé, ¿no?, con un chico de Sarajevo que conocí en la propia ciudad, una relación, bueno, tormentosa, por decirlo finamente, y en ese momento yo seguía con él, porque él lo conocí en Sarajevo, pero él era un refugiado de guerra y vivía en Cataluña con su familia. Y luego también empecé a hablar, pues, de todas esas cosas que como mujer aprendí en compañía de Nicolina, ¿no? Todas esas horas que pasamos a solas, ¿no? Como chicas jóvenes que éramos. Entonces Félix me miró y me dijo, oye, Alba, pero esto más que un reportaje es un libro, ¿no? Y yo, pues igual. Entonces me di cuenta de que, pues, esas cosas que había descubierto, porque, bueno, la relación con Darko luego se volvió una relación de maltrato, ¿no? Que evidentemente no tenía nada que ver con el nivel de violencia sufrido por Nicolina, pero sí que me di cuenta de que allí claro, pensad que yo fui para allá, pues, como una reportera, pues eso, intrépida, imparable, y ese viaje, yo viajaba sola, ¿no? Yo me metía en estos fregados sola, me dio la lección también de, oye, sí, tú eres una reportera, pero eres también una mujer y te estás poniendo, yo sufrí Puedes situaciones… ser una víctima. Sí, o sea, yo tuve situaciones de peligro que no era tan ingenua, ¿no? Era tan libre que realmente, pues,
no tenía ninguna perspectiva de género, ¿no? Era tan libre que no tenía perspectiva de género, ¿no? Y ese viaje, las situaciones en las que me encontré, pues me enseñaron eso, ¿no? Y por otro lado, pues ocurrió una cosa que para mí era muy paradójica, que es que pues yo siempre había tenido como una juventud muy burbuja. Yo me sentía como una niña europea que no sabía pues nada del mundo, del sufrimiento que se produce en el mundo, y tenía ganas como de conocer el dolor real, o sea, de conocer pues lo que vive la gente, ¿no? Que está en una situación que no es privilegiada, y de exponerme a eso, ¿no? También. Y claro, cuando yo conocí a Darko, se produjo una situación paradójica, que es que yo había crecido siendo un sujeto, ¿no? La niña que siempre saca buenas notas, la niña a la que todo el mundo alaba pues, su mente, su demás, y Darko era un hombre que no tenía absolutamente ningún interés en lo que yo hacía, en lo que yo leía, en lo que yo escribía, y para el cual yo solo era un objeto. Y eso, paradójicamente, me liberó muchísimo. O sea, de pronto yo sentí una libertad en ese encierro, en esa sumisión, por simplemente tener el control de mi vida, ¿no? Por primera vez, que era como muy paradójica, ¿no? Y que conectaba con cosas que me contaba Nicolina, ¿no? Y luego también apareció evidentemente la figura de mi padre, que también es periodista, aunque no ejerció, y toda esa venganza soterrada que yo estaba ejerciendo contra él mientras tenía la relación con Darko. Que además tengan en cuenta una cosa, y es que cuando ocurre todo esto en tu vida, no se hablaba como hoy de feminismos, ni había ocurrido el Me Too, ni digamos que era tan fácil, o sea, no se tenía tanta conciencia, ¿cierto?, de las violencias sobre la mujer. Entonces también fueron necesarios varios años por varios motivos, pero para que tomaras distancia y también para que entendieras bien. En ese momento tú no tenías herramientas para entenderlo. No, era una mente virgen completamente. Y Laila, ¿me vas a disculpar un momento? Esto es muy impropio, pero necesitaría ir al baño un minutito, si no les importa. Igual aprovecho para decirles que ya creo que casi se nos acerca la hora, que vayan pensando si tienen preguntas, un par de preguntas para hacérselas ahora a Alba cuando regrese. Entonces igual levantan la mano, no sé quién, me cuentan luego cómo hacemos para quienes quieran hacer preguntas, para que les den un micrófono, para que vayan pensando. Si alguien tiene por ahí, entonces eso. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10, 15 minutos, 20 minutos. Bueno, no te preocupes, Alba, tranquila. Quiero aprovechar para retomar, pues porque hemos hablado solamente de Bosnia, pero tu experiencia va más allá de Bosnia. Has estado en otros lugares, has estado en Medio Oriente. Cuéntanos primero en qué otros países has estado en tu trabajo como periodista, como reportera, por favor. Bueno, pues estuve un par de veces en Israel y Palestina. Viví un año entero en Sudáfrica. Eso me llevó a estar en Kenia también, brevemente. He estado también en Japón, Corea del Sur, pero eso como puntualmente. Y en Colombia. Sí. Y luego, evidentemente, pues he estado en lugares, sí, países europeos y demás, pero sí. En tu experiencia, por ejemplo, en Israel y Palestina, ¿pudiste encontrar algo parecido a lo que encontraste en Bosnia, del tráfico de mujeres? No, yo lo que hice cuando viajé allá fue más que nada documentar
toda la situación de apartheid que hay. ¿Fuiste a Gaza en su momento o solo estuviste en Cisjordania? Solo Cisjordania, sí, sí. Era imposible, era muy difícil ir a Gaza realmente. Pero sí, bueno, pues estuve documentando pues toda la ocupación israelí, que estaba creciendo mucho en esa época en concreto, la demolición de casas palestinas, las ciudades jaula, digamos, hay ciudades como que están encerradas en una especie de checkpoint permanente, y bueno, toda esa represión absolutamente absurda, enloquecida, y que ahora ha derivado en lo que todos sabemos que está pasando. Quisiera aprovechar porque digamos que se pueden hacer muchas reflexiones sobre cómo los medios, digamos, cómo retratamos estas realidades desde un titular, ¿no? hasta donde investigamos. De hecho, tú en el libro hay un momento hacia el final en el que haces una búsqueda de hemeroteca, de archivo, y como que pegas varios extractos de artículos periodísticos que han salido en distintos medios, en este caso de Europa del Este, de los Balcanes. Alba acaba de encontrar la historia de una mujer prostituida ucraniana, que es una historia dolorosísima, pero muy dolorosa, porque ella un día, el hombre que traficaba con ella, la deja en la puerta de un hospital, y cuando a ella le hacen unos exámenes en el hospital resulta que tiene un montón de enfermedades de transmisión sexual, está a punto de morirse, muere unos pocos días después. La imagen de la mujer aparece en un montón de medios, le da la vuelta al mundo, pero hay varios medios que la manera en la que se refieren a ella me llamó mucho la atención, porque por ejemplo hay un medio que en su momento dice: mientras residió en Bosnia, la chica contaminó con sus enfermedades, o sea, ella es la culpable, contaminó con sus enfermedades a miles de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, porque en su momento hicieron como una gran advertencia cuando en el hospital se dieron cuenta que tenía esas enfermedades de transmisión sexual, para lanzar una información de que todos los hombres que hayan podido estar en contacto con ella, miren su foto, por favor háganse exámenes médicos. Y había un titular que me llamó muchísimo la atención que decía en inglés: Another Balkan fan fatal, eres una fan fatal. Y me gustaría que habláramos sobre eso, sobre la manera también en la que los medios mostramos, retratamos estas realidades. Este caso, el de Olena Popic, me atravesó muchísimo, porque lo que le hicieron a ella cuando ya estaba enferma fue como la última violación, yo creo, ¿no? O sea, se convirtió no en una víctima de explotación sexual, sino en una alerta sanitaria regional. Su pasaporte, su imagen salió en todas las portadas, no como, pues eso, una mujer que había adquirido estas enfermedades debido a la explotación sexual a la que le habían sometido, ¿no? Pues sin protección, evidentemente sin preservativo y demás. Ella no era ninguna víctima, sino que era como una especie de, bueno, era una contaminadora, ¿no? Era como una enfermedad andante, y su caso, o sea, su cuerpo, su fotografía, fue una bomba mediática en los Balcanes, pero simplemente por la seguridad de los hombres que pudieran haber estado con ella, ¿no? Evidentemente a nadie le importaba a ella ni lo más mínimo, y fue muy, muy doloroso, ¿no? Entonces yo quise como reconstruir su historia y hacer como recortes de todos esos titulares que para mí son, pues cada uno una violación más, ¿no? de lo que ella sufrió, y además pues su hija y su mamá, pues que no sabían lo que le había pasado. Ellas recibieron el cuerpo, ¿no? Pero imagínate pues saber lo que a ella le pasó, ¿no? Entonces es un ejercicio de memoria, y luego de ver, claro, los medios, había en ese momento el Slobodinje, que es un medio respetable en Bosnia, ¿no? Pero luego, evidentemente, pues hay muchísimos medios sensacionalistas, y hay un machismo rampante, ¿no? en esa zona. Y claro, fue muy impactante ver cómo es que ni se ponía en duda, desde la propia institución hospitalaria hasta el medio, o sea, las instituciones gubernamentales de la zona y los medios, nadie dudó ni un momento de que lo importante era cuidar a los hombres. Sí, exacto, cuidado, ¿no? Tengan en cuenta que esta mujer
pues tiene el VIH y otras enfermedades y acudan rápido al médico si han estado con ella, ¿no? Y ya está, y hasta aquí. Porque ella los contaminó, digamos, ¿no? Porque ella es la culpable. Ahora que dices de hacer memoria, tú haces memoria de algunas mujeres en esta historia y a mí me parece que de alguna u otra manera les rindes un homenaje que te lo decía antes de que entráramos a la charla, que es un homenaje muy bello a dos mujeres importantes. Una, tal vez varios de ustedes son muy jóvenes para haberla conocido. Una es una camarógrafa de guerra neozelandesa, Margaret Mott, que cubrió, entre otras, la guerra de los Balcanes, y otra se llama Katrin Volkovac, es una policía estadounidense. ¿Por qué no nos cuentas quiénes son? A ver si les da ganas de buscar en YouTube y de buscar más información sobre ellas, Margaret Mott y Katrin Volkovac. Pues a Margaret la descubrí cuando yo estaba documentándome sobre la guerra y estaba buscando imágenes sobre el conflicto, ¿no? Antes de hacer ese primer viaje. Tener en cuenta, como he comentado antes, que Bosnia había un despliegue muy grande de medios, pero al mismo tiempo se daba una situación muy particular, que es que eran los años en los que las handycams, las cámaras domésticas, empezaron a popularizarse y mucha gente, muchas familias tenían una cámara para grabar cumpleaños, bodas, celebraciones. Entonces se dio la situación de que era el primer conflicto en el cual muchos combatientes de todos los bandos empezaron a grabar ellos mismos imágenes de guerra. Entonces, claro, yo cuando me estaba documentando encontré en YouTube, pues imagínate, un montón de imágenes en bruto, ¿no?, que grababan los propios ciudadanos enrolados en los ejércitos de su respectivo bando, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver, obviamente vi todas las coberturas internacionales que se hicieron y vi un nombre que siempre se repetía, ¿no?, que era Margaret Mott, camarógrafa, ¿no? Yo, ¿quién es esta mujer? Una mujer que está grabando como las principales escenas que luego pinchan, ¿no?, todos los canales, o sea, como los grandes planos de ese día, ¿no?, de la contienda. Y resultó ser una mujer increíble, que era la primera camarógrafa de su país, de Nueva Zelanda. Una mujer pues que vestía siempre de negro, alta, enorme, ojos claros, pelo alocado, también negro azabache, y alguien que vivía vivía en el conflicto, pero desde una serenidad y una seguridad increíble. Y hay una foto de ella en blanco y negro. Yo empecé a investigar y esa foto me transmitía tanta seguridad, o sea, era como, esa foto, ella está sosteniendo una Betacam, que es unas cámaras de estas antiguas súper pesadas, y ella es como un gigante que se mueve así, tiene una pose absolutamente poderosa, ¿no? Y yo me envié esa foto al mail, a la bandeja de entrada, y cuando estaba en Bosnia investigando, a veces la miraba como una estampita de, ay, la volví a cerrar, ¿no? Estoy aquí por esto, ¿no? O sea, me transmitía como una fuerza. Y luego ella tuvo una historia increíble, porque a ella un francotirador le disparó, le reventó la cara. En Sarajevo, en Bosnia. Sí. Y ella llegó, o sea, le hicieron como 1000 operaciones reconstructivas y llegó a cubrir el final de la guerra, o sea, ella volvió. Tiene una historia fascinante, ¿no? Entonces le hago, bueno, pues una reconstrucción. Luego hay una casualidad con su apellido y el título de mi novela, que esto, para saberlo tenéis que leerla. Tienen que comprarla para saber por qué se llama Polilla y qué tiene que ver con Margaret Mott. Entonces la otra mujer, Katrin Volkovac, fue una de estas policías internacionales que mandaron a Bosnia para eso, para controlar que las misiones de paz y las misiones policiales, bueno, para controlar el crimen y que todo se desarrollaba, digamos, pacíficamente en el país. Y ella descubre que hay hombres, pues en el IPF, que es una de las instituciones de policía internacional desplegadas, que están, no solo son clientes de chicas que son, bueno, pues que no son prostitutas que trabajan por su cuenta, sino que son mujeres explotadas sexualmente. No solo son clientes, sino que hay algunos que están haciendo negocio con este asunto en Sarajevo. Y ella decide denunciarlo internamente y se encuentra no solo con el silencio, sino con que el jefe de la misión internacional le dice no, cállate, y la despide.
Entonces, bueno, yo la fui a entrevistar a Holanda cuando estaba ella viviendo allí, me enseñó fotografías, me enseñó un montón de documentación y su caso, ella finalmente denunció la organización por el despido y ganó el juicio, pero claro, ella fue la whistleblower, o sea, la persona que quiso denunciar lo que estaba pasando y no solo fue silenciada, sino que fue arrinconada, ¿no? Imagínate, tú eres una policía y estás viendo que eso sucede y que tus propios compañeros, ¿no? Se unen para ir en contra de su misión, ¿no? Y para callarte. Entonces, finalmente, con el paso de los años y una vez ella ganó el juicio contra la organización por despido, se hizo una película que protagoniza Angelina Jolie sobre su historia y que fue una mujer realmente valiente y que intentó realmente denunciar lo que estaba pasando. Les leo un pedacito de cuando Alba se refiere a ella en el libro. Dice: una policía estadounidense destinada a Bosnia como observadora de las Naciones Unidas en los primeros años de posguerra. Volkovac denunció la implicación de soldados de la OTAN, la policía, trabajadores civiles y diplomáticos de la ONU, o sea, todos los que deben cuidarnos, en las redes de tráfico de mujeres extranjeras. Se topó con el bloqueo de las altas esferas. Lejos de rendirse, elevó el caso a DynCorp, la empresa de seguridad privada que la contrató para la ONU, y a la Secretaría de Estado estadounidense. Como respuesta recibió silencio y su despido. Finalmente recibió el apoyo de Madeleine Rees, jefa del Alto Comisariado de los Derechos Humanos de la ONU, y terminó venciendo a todos en los tribunales. Pero eso es mucho tiempo después, ¿no? De que ya había sido silenciada. Después, y sobre todo, nadie de los implicados en este asunto pagó ninguna pena. Ni ellos ni las víctimas de sus acciones, claro. Entre otras cosas, esa es otra pregunta y esas son otras puntas posibles para hacer más historias al respecto. Es qué pasa con los culpables, con los criminales, con quienes trafican con las mujeres. ¿Qué tanta impunidad hay en este delito? Bueno, es tremenda la impunidad, o sea, ya es tremenda en general la impunidad, digamos, cuando se refiere a violencia contra la mujer, ¿no? En muchos lugares del mundo, pero en Bosnia, pues que es un país sin recursos, imagínate, ¿no? Y que además tiene 3 códigos penales en un territorio chiquito, porque tienes la parte musulmana, la Federación Croata, la República Serbia y la parte musulmana, ¿no? Pues imagínate, una víctima que es encontrada en la República Serbia, incluso si es menor de edad, puede ser acusada de prostitución, incluso si es menor de edad, y puesta, encerrada en una institución penitenciaria. Si termina en la Federación Musulmana puede recibir algún tipo de apoyo de estas ONGs, de las casas secretas y demás, pero o sea, es una locura, o sea, no son una prioridad, obviamente, para nadie, y ya está. Y además, pues no hay recursos y no le interesa a nadie que eso salga a la luz, porque lo que muestra es que esa paz, ¿no? Esa paz en Bosnia, de la que tanto se vanaglorian las fuerzas occidentales, pues no es una paz para todos, ni desde luego para todas, y que es un despliegue de intereses determinados, y que no… una cosa de las más interesantes con las que yo me encontré es que mujeres mayores bosnias me decían estábamos mejor pues en la antigua Yugoslavia, ¿no? que ahora en esta posguerra capitalista rampante en la que no tenemos ningún tipo de opción para ganarnos la vida. Ya me estaban haciendo ahí unas señas de que nos quedaba nada más como un minuto en la charla. Antes de terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta finalmente en el auditorio. Bueno, pues a mí me gustaría primero invitarlas a que busquen Polilla, a que busquen esta historia, y quisiera terminar leyendo una de las opiniones se me olvidó cómo se llama, cuando en la cintilla, en el cintillo que aparece en los libros, ¿no? La faja, la faja, el cintillo, exacto, de las opiniones de algunos críticos y escritores sobre el libro, y hubo una que para mí resume muy bien lo que es Polilla. La hizo Juan Gómez Bárcena y dice: Polilla es un viaje desgarrador al centro de la herida de un trauma individual y colectivo.
La prosa exacta y a la vez poética de Alba Muñoz nos arrastra a un país saqueado por la guerra y a ese otro territorio que también puede ser víctima de saqueos, el cuerpo de la mujer. Así que con esa frase le damos final a nuestra charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Alba. Gracias, Alba, y gracias, Laila, por esta importante conversación que acaban de compartir con todas nosotras y nosotros en este placer. auditorio. Con esta mesa damos cierre entonces a nuestra jornada de hoy en el 16º Encuentro Internacional de Periodismo, pero les recordamos que mañana continuamos con una agenda que incluye 3 conversatorios. Cuerpo sin Patria, una conversación sobre la migración en la que nos van a acompañar Alberto Barrera Tisca y Guido Tamayo. Duelos y tributos por muertos ajenos, un conversatorio sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia y las cicatrices que aún siguen abiertas, y en esta charla nos van a acompañar Fabiola Hernández, Amelia Mantilla y Elber Gutiérrez. Y finalmente tendremos Cuerpos y Memorias Mutiladas, una mesa para reflexionar sobre el periodismo colombiano actual con María Teresa Ronderos y Sergio Campo Madrid. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado durante estas 2 jornadas y al equipo de más de 50 personas entre administrativos, docentes y estudiantes que hacen parte de este ejercicio. Muchas gracias.